Edificio Universidad Católica, y vamos a hablar de inseguridad ciudadana a propósito de lo que está ocurriendo el día de hoy en medio de este paro convocado por un sector de transportistas. La inseguridad, sin duda, es uno de los factores que frena el progreso en las regiones de nuestro país. En la mayoría, todo esto de acuerdo a los resultados del Índice de Progreso Social Regional del Perú 2024. Justamente vamos a conversar con el señor Del Carpio para que nos dé mayores alcances y cuáles han sido los hallazgos de este índice. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días y gracias por la oportunidad de compartir una nueva investigación de Centrum. Lo que hacemos todos los años es medir progreso social, pero entendamos progreso social, para facilitar el entendimiento de todos, como calidad de vida en las 26 regiones de Perú. Es muy fácil tener una percepción de cómo le va la calidad de vida por lo que vemos cuando transitamos por ahí, pero es fundamental colocarle números para que esa percepción se traduzca, digamos, en hechos fácticos que nos permitan actuar a posterior, por supuesto. Esta medición mide la calidad de vida desde 3 dimensiones. Es fundamental entender esto. Primero, lo básico para vivir. No podemos pensar, por ejemplo, en educación o ambiente si es que no tenemos nutrición, vivienda o seguridad. Claro. Pero la primera dimensión es lo básico para vivir. Y es justamente en esta primera dimensión, en un momento les cuento las otras dos que son fundamentales también, es donde la seguridad, que evidentemente ha mostrado un deterioro significativo, no de ahora, sino ya desde varios años atrás. Cuando uno mira el mapa de Perú, impacta en los demás factores. ¿Cuáles son las regiones que ustedes destacarían, digamos, aquellas que están en un claro riesgo de inseguridad o donde se ha visto un deterioro mayor? A ver, lo fundamental es entender que el deterioro es generalizado. Sin embargo, podemos encontrar que la costa es quien más ha perdido, pero no solamente eso, sino aquellas que ya estaban mal, como por ejemplo Madre de Dios, están ahora mucho peor si es que la expresión es válida. Entonces, tenemos que entender este diagnóstico que no es nuevo, que ahora lo podemos verbalizar con números. La costa ha caído un 11% con respecto al último año, la sierra ha caído 14 a 16%, Madre de Dios ha caído 70% con respecto al año pasado. Si lo medimos con respecto al 2016, hemos caído más de 300%. Vamos, esas cifras lo que tienen que revelar y llamar nuestra atención es que en este contexto, todo lo bueno que estamos haciendo, todo lo bueno que tenemos en las regiones, y sería fantástico venir aquí a hablar de lo bueno, pero todo eso bueno se ve deteriorado, se ve arrastrado por lo que implica la inseguridad hoy en día. ¿Pero qué factores han influido para que esos índices sean más negativos, no tanto en costa, sierra como en selva, en el tema de inseguridad? Esta investigación tiene una característica muy especial que la hace particularmente importante. Este índice no mide gestión, no mide cuánto dinero se gasta sino se miden resultados. Okay. Si hablamos de inseguridad, se mide casos delictivos, homicidios, accidentes de tránsito, cuestiones numéricas, cuantificadas. Y eso es lo que determina, al fin de cuentas, la verdadera inseguridad. Eso es lo que se ha deteriorado. Eso es lo que esencialmente tenemos cifras brutalmente alarmantes, que nos dice se ha duplicado, se ha triplicado. Eso es inseguridad. Resultados, no gestiones. Porque podríamos tranquilamente mostrar también se ha invertido más, se ha gastado más, pero es el resultado de eso lo que efectivamente no ha funcionado. A veces con menos gasto se logran mejores resultados. Exacto. Entonces no es necesariamente una relación directa. Correcto. Ahora, ¿hay alguna región que valga la pena destacar, digamos, porque ha logrado mejorar la calidad de vida o todo el mapa ha retrocedido? Primero, vamos a ponerlo en aspectos positivos, que es fundamental. El crecimiento económico es fundamental para el progreso social. De algún lado se tiene que financiar el progreso social. En ese sentido, las regiones que más recursos tienen, evidentemente debieran ser aquellas que más crecen en cuestiones de progreso social. Pero como bien dices, hay una variable de productividad, de eficiencia. Regiones como Moquegua, Arequipa, Tacna, siempre han demostrado mayor eficiencia en ese proceso de conversión de crecimiento económico a progreso social. Y lo han venido haciendo de manera sostenible. La costa sur siempre ha destacado en ese aspecto, incluido Moquegua está liderando, también. ¿no? Exacto. Y lo que llama la atención siempre en este ranking es que cuando hablamos de calidad de vida, progreso social, Lima metropolitana, nunca está primero, ¿no? Porque entendamos también, digamos, la dispersión, heterogeneidad que existe en la capital, donde probablemente algunos distritos sí tienen un buen nivel de vida,
Pero si lo comparamos con todos los demás, todo eso se relativiza y el resultado es negativo. Y es por eso que las regiones de la costa sur siempre destacan en aspectos como educación, vinculación con el sector privado, cuestiones de ambiente, donde Lima está obviamente muy mal, y etcétera, etcétera, ¿no? Doctor, hay un aspecto muy importante de este estudio que quisiera que usted nos explique, nos amplíe, sobre la disminución de la brecha entre zonas urbanas y rurales, ¿no?, debido a un mayor acceso a las telecomunicaciones. Hay aspectos importantísimos, maravillosos que suceden y a veces pasan desapercibidos. Hoy en día en regiones, por ejemplo, como Huánuco, la zona rural, en cantidad de familias, tiene más acceso a Internet que la zona urbana. Eso es espectacular por dos razones. Primero, por el cambio que ha sido de un año para otro, y sobre todo porque así debiera ser, porque en las regiones, las zonas rurales son las que predominan. Eso ha sido una política de vinculación del Estado con el sector privado para llevar Internet a las regiones que ha marcado una diferencia significativa en el último año. Ese paso fundamental de no haber tenido problema de la inseguridad hubiera hecho que en días como hoy hubiera venido a presentarles maravillosos resultados de progreso social producto de la interconectividad, la educación virtual que se ve potenciado por este acceso a las zonas rurales. En los últimos años casi se ha cuadriplicado el acceso a Internet de las zonas rurales, lo cual es espectacular, va a ser muy importante y fundamental para el desarrollo de nuestras regiones. Pero una vez más, Sobre todo para el tema educativo, ¿no? fundamentalmente, pero también para las empresas, Claro. porque la comunicación para poder generar productividad en las empresas es fundamental. No, claro, hoy la gente tiene que manejar un teléfono inteligente, tiene que contar con esa herramienta, incluso para el trabajo mismo, para desarrollar sus actividades habituales. Ahora, eso por un lado puede ser interesante porque hay una obligatoriedad, el mundo va avanzando. Correcto. Y quien se queda rezagado finalmente pierde. Destacando, digamos, estos primeros lugares de la costa sur, ¿cuáles son las otras que están en el polo digamos, del índice de prosperidad? Pongámoslo de esta manera. Evidentemente se completa la costa. Ya nos dijeron que Lima no está. Lima está a media tabla, está en el tercio superior. ¿En qué posición está? En sexto lugar. En sexto lugar. Pero estamos hablando de Lima metropolitana. Metropolitana, no es Lima provincia. 2% del territorio nacional. Claro. ¿No? Y que también, dicho ese paso, es quien concentra el mayor poder económico y demás. Miren cómo no logra capitalizar eso en progreso social. Ok, terminando la lista está la costa norte. En buena cuenta la costa está en primer lugar. Pero lo importante es destacar esto. La diferencia que existe en los resultados entre la costa y la sierra son significativos, pero con la selva son abrumadores, son de vergüenza en verdad. En este análisis, que el año pasado lo hicimos con bastante detalle, la selva siempre queda rezagada y ahora aún más en este contexto en el cual nos encontramos. Es como si nos hubiéramos olvidado de esa otra mitad del país y cómo esta situación en particular de la inseguridad los golpea tan fuerte, más que a nosotros, por supuesto. Ejemplo, Madre de Dios. Y doctor, en términos generales, el crecimiento económico que se ha visto, ¿no?, luego de la pandemia, no ha repercutido de manera, diríamos, consistente o pareja en las regiones del país. Le pido un minuto, tenemos doctor en Administración Estratégica de Empresas, director además de la maestría en Gerencia de Desarrollo Regional Competitivo en Centrum. Doctor, le había planteado la consulta sobre si es que este crecimiento económico que hemos tenido luego de la etapa dura que tuvo el Perú de la pandemia, se ha visto reflejada ya en términos generales, no haciendo un balance general en las regiones del país. Todavía no. Pero no solamente por el impacto de la inseguridad, también hemos tenido un problema de inflación el año pasado que ha repercutido en la pobreza monetaria del país. Sin embargo, hay que destacar que hay regiones que han logrado capitalizar mejor ese crecimiento económico de cara al progreso social, lo cual es fundamental que todos lo entiendan. Se necesita crecimiento económico para poder financiar todo aquello que se requiere hacer para mejorar la calidad de vida de las personas, familias que viven, por supuesto, en cada una de las regiones. Pero estamos recién recuperando los niveles prepandemia, lo cual también evidentemente es otro llamado de atención. Claro, porque hay un tiempo que ya ha transcurrido. Ahora, la inseguridad, a propósito de lo que estamos viviendo hoy por hoy, es uno de los factores que se han identificado como principales a la hora de frenar el progreso en las regiones de nuestro país. ¿Cómo entender ese freno al progreso cuando, por ejemplo, escuchamos a la presidenta y a los integrantes del gabinete que nos dicen el Perú no puede parar, la única manera de salir de esto es produciendo, pero al mismo tiempo
pareciera que no terminan de entender que la inseguridad tiene un impacto en esa producción que demandan. Así es. A ver, coincido completamente. El Perú no puede parar, pero el mejor ejemplo de lo contradictorios que somos es que hoy día muchos de los peruanos han decidido parar, porque la situación sencillamente ya nos ha sobrepasado en muchos contextos, Claro, en muchos aspectos. pero le preguntaba de cara a que alguno de los integrantes del gabinete de pronto escuche y entienda, porque ellos decían, pero no hay que hacer caso, que acá hay política detrás, ¿no? Hay motivaciones políticas, y puede haber en algunos casos, nadie descarta eso, De acuerdo. pero también hay muchísimos ciudadanos que se repliegan porque hay miedo, y el miedo es el peor enemigo para el desarrollo. Lo dicen desde los Así es. economistas hasta los filósofos, Así es. ¿no? ¿Cómo hacer entender o cómo se puede cuantificar para finalmente ver la evidencia en números de esto? De acuerdo. Veámoslo de la siguiente manera. Con respecto al año pasado, hoy en día, casi a la par, las regiones rurales y urbanas tienen casi el mismo nivel de acceso a Internet, lo cual es algo extraordinario, algo que no teníamos antes y ahora sí lo tenemos. Ese acceso a Internet, por ejemplo, tiene que repercutir, evidentemente, en mejores indicadores de calidad en educación, productividad en las empresas. Pero no hay forma de que podamos capitalizar ese acceso en este contexto de inseguridad. Si es que, por supuesto, no entendemos, no comprendemos de que necesitamos fortalecer las instituciones, tanto judiciales como de seguridad. Capacitación, protocolos, plataformas digitales de denuncia y seguimiento de casos son fundamentales. Y hoy en día se van a poder utilizar, se van a poder acceder a ellas, dado que nuestro nivel de interconectividad ha avanzado significativamente. Entonces, si no logramos verlo de manera sistémica, integral, y poder aprovechar estos avances significativos de cara a este problema en concreto, vamos a hacer muy poco. O lo que se ha invertido en esto sencillamente se va a diluir, se va a perder. El elemento instituciones es bien interesante porque ahí ha girado además toda una discusión en torno a la entrega del Premio Nobel de Economía de este año, que han puesto los reflectores, justamente los 3 economistas galardonados han puesto los reflectores sobre la importancia de la institucionalidad, y hay otros estudios que así demuestran, es decir, la democracia sigue siendo, y la fortaleza institucional, la mejor garantía para una economía abierta y libre y próspera, por lo tanto. Así es fundamental, es estratégico, no solamente para el progreso social, sino también para la competitividad. Pongámoslo en términos simples. Capacitación de las fuerzas policiales, capacitación de los estamentos judiciales, plataformas digitales, sistemas de control y monitoreo o de rendimiento de cuentas. Eso es fortalecer las instituciones. Lo que a mí me parece es que aquí se restringe, hablando del fortalecimiento, a un tema netamente económico y presupuestal, ¿no? Te damos más recursos y ya tú ves lo que haces. O sea, eso ya es tomado como una especie de panacea para tratar de mejorar, por ejemplo, la lucha contra la delincuencia, ya que estamos hablando de la inseguridad, ¿no? Es por eso que es fundamental el rendimiento de cuentas. Estamos muy mal acostumbrados a rendir cuentas con actos de gestión y no de resultados. Debiéramos dar cuenta de los resultados que implican nuestras inversiones, nuestros presupuestos y demás. Tengan en cuenta que faltando casi menos de 100 días para acabar el año, el presupuesto de inversión en seguridad de casi todas las municipalidades no supera el 50%. ¿No? Entonces no tenemos esa capacidad de gestión, mucho menos de demostrar resultados. Pero en la medida que fortalezcamos las instituciones y pensemos en resultados, yo creo que algo podremos hacer. Es bien interesante la reflexión, y vale la pena ahora que ya nos queda poco para acabar el programa, porque en mucho los discursos de los gobiernos, no quiero solamente circunscribir esto al tema de la señora o a los discursos de la presidenta actual, Dina Boluarte, pero claro, te dicen, hemos invertido tanto, hemos aumentado el sueldo de los maestros, hemos construido colegios modernos, pero lo que queremos es que los chicos entiendan mejor, es decir, comprenden mejor lo que leen. Esa sería la pregunta. ¿Hemos construido más oficinas? Correcto, pero ¿hemos logrado bajar la carga procesal? ¿O hemos hecho tanto de inversión y aumentado el presupuesto? Pero eso ha ido a la par con la disminución o con el incremento de la pobreza, porque por ahí es donde se mide el resultado, como usted bien acaba de destacar, y finalmente el éxito de una gestión. Quizá esa sea una muy buena reflexión para un día como el que hoy tenemos por delante, ¿no? Coincido plenamente. En la medida que hagamos un movimiento ciudadano de hablar de resultados y no gestiones,
probablemente podamos propiciar que las políticas públicas, nuestro accionar en general como personas a pie, marque una diferencia, especialmente en las regiones, donde pequeños cambios pueden marcar una diferencia significativa. Muy bien, vamos llegando al final entonces así del programa con estos comentarios. Hemos estado con ustedes, se quedan por supuesto en la programación de RPP, muy atentos.